Saludos a todos, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestro estudio en el campo de la estadística. Mi nombre es Lismelet Villero Torres. Voy a estar a cargo de la clase de hoy. Yo soy su tutor. Soy profesional de matemáticas y cuento con una maestría en el área de educación con énfasis en didáctica de la matemática. Vamos a hacer el tema introductorio al análisis estadístico. Vamos entonces a mirar nuestra tabla de contenido. Hoy vamos a estar hablando del propósito de nuestro tema, los conocimientos previos que se van a evaluar a través de un test que ustedes deben responder. Luego pasamos entonces al desarrollo del tema, que es el concepto de la estadística. Vamos a hablar de la importancia de ella, cuáles son los elementos que usamos para nosotros hacer estudios estadísticos. Luego se propone una actividad colaborativa en donde usted puede poner en práctica los conocimientos adquiridos del tema. Finalmente hacemos una evaluación, damos unas conclusiones y compartimos las referencias bibliográficas. Al final, si tiene preguntas, contestaré las mismas. El propósito de nuestro tema. Nosotros debemos conocer el concepto y la importancia de la estadística, junto con los elementos que la componen. Ese es básicamente lo que vamos a estar teniendo en mente siempre. Debo saber qué es la estadística, cuál es su importancia y cuáles son los elementos que hacen parte de ella. Vamos a resolver este test de conocimientos previos. Usted cuenta con 2 minutos para resolver el mismo. Aquí usted puede mirar las preguntas. Son 5 preguntas que tiene nuestro test. Entonces, pues, una vez usted comience, empieza a rodar el tiempo. Usted le da a comenzar. Son 5 preguntas. Concepto de conjunto. Yo puedo escoger dentro de estas 4 opciones. Hay una que es cierta y las demás no. Y continúa haciendo lo mismo con las demás preguntas. ¿Cómo se le llama a los objetos que conforman el conjunto? Allí está la opción. Concepto de subconjunto. Aquí tenemos un enunciado, una afirmación, y usted debe decidir quién es subconjunto de quién, si A de B o B de A. Así que lea cuidadosamente lo que se le pregunta. Al final, usted va a decidir cómo es que se escribe la proporción. Qué proporción representa 10 de 50, porque la proporción es otro de los conceptos que nosotros usamos mucho en estadística. Y finalmente tiene una quinta pregunta relacionada con aquellos conjuntos que tienen o no elementos en común. Queremos saber cómo se le llama a esos conjuntos. También son temas que se trabajan mucho en el área de estadística. Usted le da siguiente, le da finalizar a la prueba. Observe que como no respondí ninguna de las preguntas, pues me sale 0 puntos, pero usted debe contestar y se aprueba el mismo con un 60%. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, damos el inicio al tema de hoy, que es hablar de la introducción a la estadística. Pues la estadística es un concepto que es muy transversal a todas las áreas del conocimiento hoy día. Pues en todas las disciplinas usamos la estadística para el manejo de la información, el análisis de la misma y la toma de decisiones. Entonces la mayoría de los expertos hacen que la estadística sea una herramienta muy valiosa y la definen en términos de 2 fases. Es decir, hay una fase descriptiva y hay una fase inferencial. En la parte descriptiva, lo que se hace es que hacemos un análisis simplemente descriptivo sin llegar a conclusiones acerca del total o la población en general, y la estadística inferencial es la que se encarga de llegar a conclusiones acerca del grupo en general y se basa en una muestra para este fin. En pocas palabras, la estadística se compone de una primera fase que es la descriptiva y una segunda fase que es la estadística inferencial. La primera hace una descripción sin llegar a conclusiones de el todo o la población, y la segunda es la que se encarga de hacer las conclusiones acerca del todo, que es nuestra población.
¿Cuál es la importancia de la estadística, estimados estudiantes? La estadística posibilita que usted pueda tener conocimiento acerca del comportamiento de un fenómeno. Usted puede a través del tiempo mirar el comportamiento de un fenómeno, hacer análisis, hacer comparaciones. Es una herramienta de apoyo para hacer descripciones de datos, representaciones de datos, y al final usted hace un análisis que le permite tomar una decisión. Los elementos básicos de la estadística. Contamos primero con la población. La población son todos aquellos elementos o individuos que hacen parte del estudio que usted va a realizar, o aquellos individuos que tienen la característica de interés que usted quiere analizar. Si, por ejemplo, usted quiere analizar o saber cuál es la edad promedio de los estudiantes de nuevo ingreso de la UNAD de la Corte 1, entonces su población son todos los estudiantes de la Corte 1 de primer semestre de la UNAD. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte de la población. Para nosotros hacer el estudio no trabajamos con la población en general. Por lo regular las poblaciones son infinitas o tienen muchos millones de elementos. Entonces agarramos una parte de ella que sea representativa. Eso es lo que se llama una muestra. Ahora hablamos de lo que es una variable. Una variable es cualquier característica de interés o cualquier característica que usted desee estudiar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio acerca de el refresco favorito de los estudiantes de la UNAD, entonces marca de refresco favorito es mi característica de interés, esa es mi variable. Si yo quiero saber cuál es la estatura promedio de los empleados de cierta empresa, estatura. Entonces, como puede ver, las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas si solo se refiere a cualidades o atributos, y cuantitativas si me hablan de una parte numérica, si se trata de algo numérico. La edad es numérica, la estatura es numérica, el peso corporal es numérico, el color de los ojos es cualitativa, el género es cualitativo. Así que usted puede ver que cuenta con dos tipos de variables. Cada una de ellas tiene una forma específica de ser representada. Es decir, existen unos gráficos adecuados para variables cualitativas y también para variables cuantitativas. Dato es cualquier valor particular de la variable. Si usted mide una persona, estamos hablando de la estatura, y usted la mide y le da 1,20 m, ese es un dato. Es decir, que un dato es cada uno de los valores que asume la variable. Y la base de datos es el conjunto completo de toda la información que usted ha obtenido. Si yo hice medición a 10 personas, esas 10 medidas conforman mi base de datos. Ahora vamos a proponer una actividad que la vamos a hacer en grupo. Se reúnen en grupos de 5. Nosotros nos vamos a reunir a través del link compartido esta mañana. Entonces allí vamos a formar los grupos y la idea es que cada grupo conforme una encuesta de 5 preguntas. Esas 5 preguntas deben incluir una pregunta de cuál es la edad, otra la estatura, el género, el peso corporal y el color favorito. Después que ya tengan su encuesta configurada, lo acuerdan entre los 5, cuáles son las 5 preguntas, cómo van a estar conformadas. Cada integrante del grupo debe aplicar la encuesta a 3 miembros de su familia. Luego unifican y van a tener 15 encuestas que deben representar vamos a representarlo con un diagrama de barras adecuado, tanto para la variable género como para la variable edad. Como puede ver, género es una variable cualitativa, edad es una variable cuantitativa. Usted va a realizar un gráfico para cada una de estas variables, teniendo en cuenta de que cada uno de estos gráficos sea el adecuado para el tipo de variable. Aquí les comparto la tabla de roles. Cada grupo debe tener esta tabla en la cual deben elegir un líder que organice al grupo, un generador que haga preguntas y mantenga al grupo activo, un motivador para que anime al grupo constantemente, el organizador fiscal que se encarga de recopilar la información y el evaluador
que va a estar pendiente de que la información recopilada sea la adecuada. En caso de que haya algún tipo de limitación, algún estudiante de los que están aquí presentes, les traigo un video que es un audio que también usted puede escuchar en caso de que no pueda ver lo que yo he presentado hoy en la clase. Aquí les comparto parte del video para que usted verifique que tiene los mismos conceptos que acabamos de tratar en el tema. Es difícil proponer una definición precisa del concepto de estadística, debido a lo extenso y variado del campo cubierto por esto. Sin embargo, la mayoría de los expertos la definen como la disciplina que trata la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de información con el fin de tomar una decisión. Bueno, como pueden ver, aquí también les he presentado un audio en donde usted puede escuchar la definición de cada concepto en caso de que tenga alguna limitación visual que no le permita pues apreciar los conceptos. Finalmente, usted debe realizar una evaluación. En esta evaluación, usted podrá poner en práctica los conocimientos aprendidos en el día de hoy sobre los elementos básicos de la estadística. Esta actividad cuenta con 3 minutos 20 segundos, la cual usted debe relacionar los elementos de la columna de la izquierda con los de la derecha. Por ejemplo, aquí lo que me dice variable, si yo relaciono variable con lo de la derecha, debo mirar cuál es el concepto de la misma. Estadística descriptiva. Por ejemplo, yo puedo dar aquí y aquí me dice disciplina que trata la recopilación. Si yo le doy, no es la correcta. Si yo le doy aquí datos y le doy aquí, tampoco es correcta. Variable, observe, esta es correcta. Así que usted cuenta con 3 minutos 20 para hacer la relación y con esto nosotros hemos terminado nuestro tema. Finalmente tenemos unas conclusiones. Podemos decir que la estadística es la ciencia del manejo de la información que está contenida en un conjunto de datos y que esta a su vez se compone de dos fases, una fase descriptiva y otra fase inferencial. Otra conclusión es que la estadística permite realizar estudios que nos llevan a tomar las mejores decisiones, es decir, nos orientan para tomar una decisión. Bueno, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Estoy atento a cualquier sugerencia o duda. Estoy abierto a preguntas. Ya saben que pueden contactarme a la dirección de correo que les he compartido y estaré siempre atento a cada uno de ustedes. Que tengan muy buen día y fue un placer tenerlos aquí hoy y gracias por estar acá.